¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Ya saben que aprovechamos todos los días de la semana, de lunes a jueves y también los sábados, para analizar la actualidad de Ferrol y comarca justo antes del informativo, y hoy, como siempre, lo queremos hacer pues analizando la actualidad de uno de los concellos de la comarca, como es el de Valdoviño, que, como bien saben, en los últimos días ha sido noticia, por desgracia, por algo, digamos, negativo, por ese accidente que sufrían varias personas pertenecientes a la misma familia, y que todavía no se siguen buscando a esas dos personas de las que no se sabe nada, más allá de ese accidente que sufrían por el gran oleaje y el gran temporal que hace muy poco pues azotaba esta zona de la comarca de Ferrolterra. Pero no solamente queremos hablarles hoy de ese accidente, del que siempre tienen todos los días noticias en Televisión de Ferrol, sino que también queremos hablarles de pues el propio concello de Valdoviño, cómo se encuentra desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también urbanístico, y también un poco por recordar aquella inspección judicial que había tenido lugar en este concello, pues para averiguar diferentes asuntos. Muchos temas hoy, que hoy queremos hablar con el portavoz del Partido Socialista en este municipio, Alberto González, que ya nos acompaña. Señor González, buenas tardes y bienvenido a Espacio Abierto. Pues muchas gracias, gracias por la invitación y encantado de estar aquí de nuevo. Hablaba yo, señor González, de ese accidente trágico, cuyas personas, bueno, algunas sí que, una persona en concreto sí que conseguía salvar la vida. Se sigue buscando ahora mismo a dos personas. Lo cierto es que, lógicamente, el concello de Valdoviño decretaba esos 2 días de luto, y me imagino que el pesar desde el Partido Socialista también, ¿no? Sí, desde luego, por nosotros hemos expresado nuestra solidaridad y nuestro pesar por el fallecido y nuestra solidaridad con las familias ante el accidente que se generó el pasado lunes, hoy hace una semana, en el que evidentemente es una situación muy trágica, es una situación complicada, sobre todo para las familias y los amigos de las personas desaparecidas, y que creemos que lo primero que esperamos, y nos gustaría que lo primero que sucediese fuese que se recuperaran lo antes posible esos cuerpos, para la tranquilidad, sobre todo, de las familias y de los amigos, ¿no? Eso sería lo fundamental. Bueno, y a partir de ahora, como por desgracia el pasado no se puede mover, me imagino que desde el ámbito político, hasta donde puede llegar el concello de Valdoviño, se trabajará quizás más intensamente en evitar este tipo de sucesos, o digamos que es difícil, ¿no?, poner más atención. Bueno, lo primero, más que después de la prevención, ahora lo que nosotros lo que nos preocupamos, tan pronto conocimos la noticia, lo primero que hizo el Grupo Socialista fue ponerse en contacto con el alcalde de Valdoviño para ponernos a disposición de la primera persona y del responsable municipal en estos asuntos. Evidentemente, el tema político tiene que quedar a un lado. Lo importante en este caso es recuperar a los desaparecidos, tratar a las personas, tratar a los familiares, y como te he dicho, desde el primer momento nos pusimos a disposición como grupo y como concejales a disposición del alcalde, y le ofrecimos todo nuestro apoyo y todo nuestro trabajo, ¿no? Decías antes que fue decretado 2 días de luto por el alcalde. Nosotros también le transmitimos a la llamada de él, es que por nosotros no había ningún problema, para que no era necesario convocar pleno, no era necesario hacer ningún otro tipo de reunión. Por nosotros, que las decisiones que él tomase en relación a ese asunto iban a tener el apoyo del Grupo Socialista, y evidentemente así lo tienen. Bueno, pues una zona que, como decimos, la zona de Meirás, en Valdoviño, en la que sucedía esto. Y le voy a preguntar por otra de las zonas de Valdoviño también muy conocida, señor González, como es la laguna de Afroixeira, ¿no? La Xunta de Galicia pues lleva tiempo pues tomando diferentes medidas en este espacio. Las últimas, digamos, los últimos acontecimientos meteorológicos han hecho que vuelva a tener protagonismo la laguna, ¿no?, que por desgracia pues parece que volvía a llegar a las casas particulares, un problema del que ya hemos hablado aquí, incluso con algún que otro afectado en este programa, ¿no?, que nos contaba su experiencia. Bueno, en este momento quizás ya se puede hacer un balance, en este caso desde el Partido Socialista, de lo realizado hasta el momento con este espacio natural, ¿no? Bueno, ¿qué balance haría usted, ¿no? Bueno, nosotros ahora mismo, sinceramente, creemos que la situación en lo que se está sucediendo con la laguna es una situación de incapacidad, que es la Xunta y el propio gobierno local de Valdoviño está mostrando una situación total de incapacidad, ¿no?
La dejadez mostrada en el año 2011 se está viendo continuamente y a través de todas las acciones que está llevando la Xunta de Galicia en este espacio, ¿no? Y yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. Por un lado, la gestión del espacio natural en sí mismo y con los documentos que la legislación medioambiental establece, ¿no? Y después la gestión social. La gestión social, evidentemente, es mucho peor que la gestión ambiental, porque situaciones como la que se están dando ahora de emergencia, en las cuales los vecinos se están quedando totalmente al margen de una serie de decisiones que no entendemos, son decisiones que no entendemos porque, por ejemplo, en la situación que vino derivada de estos días, con la acumulación de agua y la elevación del nivel de inundación, vino derivado no solo en gran parte del agua de lluvia, sino la mayor parte vino derivada del agua del mar, por el incremento del oleaje y el incremento de la incorporación de agua salada dentro de lo que es el vaso de la laguna, ¿no? Lo que no entendemos, a nosotros nos transmite el alcalde el pasado jueves de la semana anterior, o sea, no me acuerdo ahora mismo las fechas, creo que fue el día 3, creo que fue el día 3 de enero, en que la Xunta de Galicia le señala que no va a proceder a la apertura de la laguna, que ya había abierto en noviembre, que no va a proceder a hacer una nueva apertura del canal hasta el martes, o sea, el martes día 7, algo que no entendemos. Y ahí vino y derivó el problema. No entendemos por qué se espera 3 días para aparecer la apertura artificial, que no es una tal apertura artificial, simplemente es adelantar un poco con unas medidas que el propio documento de plan de gestión de la laguna, el documento de inicio, que ha iniciado el trámite en la Xunta de Galicia, el trámite ambiental, reconoce que es posible hacer. Que es algo que el Partido Socialista lleva diciendo que es posible hacer siempre. El Partido Socialista siempre ha ido diciendo dos cosas fundamentales: que la laguna puede procederse a su regulación del nivel de inundación, la legislación permite esa regulación del nivel de inundación en unas determinadas situaciones, estas entendemos que son situaciones de emergencia y que por tanto la administración competente puede proceder a la regulación del nivel hídrico, no se puede dejar a los vecinos de Valdoviño o a los visitantes de Valdoviño al albur de unas situaciones totalmente ilógicas de atención. De hecho, hubo una situación de emergencia que hubo que atender por una de las vecinas y que casi se tardó 2 horas, por lo que nos trasladaron a nosotros en el traslado de esa persona al hospital. O sea, no se puede dejar simplemente por una cuestión de dilación de tiempo. Hay que prever. Nosotros llevábamos diciendo mucho tiempo que en noviembre se produce la apertura, después el mar procede a su tapado. No entendemos por qué se tardó más de un mes en volver a reactivar ese canal, cuando, insisto, la propia regulación y la propia legislación que regula los humedales permiten esa regulación del nivel hídrico. Ya insisto, una regulación del nivel hídrico que nosotros siempre hemos defendido. Nosotros siempre hemos defendido que es posible regularlo, que es posible hacerlo en la forma tradicional que desde el punto de vista en Valdoviño se ha venido haciendo. Hay que recordar que precisamente es el Partido Socialista, con su primer alcalde, el señor Tutor, el que procede a previo informes y previo estudios de la Sociedad Galega de Historia Natural, a la recuperación del canal de comunicación de la laguna con el mar, cuando ya anteriormente, en décadas anteriores, se había modificado por los efectos de la explotación de los areneros. Pues es precisamente el Partido Socialista el que, en colaboración de la Sociedad Galega de Historia Natural, procede a la recuperación y a la recuperación ambiental de ese espacio. Por tanto, el Partido Socialista, para nada sospechoso de no querer mantener el espacio natural con unas condiciones adecuadas de conservación. Pero entendemos que tampoco, que eso no puede ser contradictorio con que los vecinos puedan seguir viviendo, con que Valdoviño pueda disponer de un espacio, de un recurso natural, de un recurso paisajístico, de un recurso cultural, que es necesario saber trabajar y que es necesario mantener. Pero que eso no quiere decir que sea necesario dejarlo, porque evidentemente el Partido Socialista ha presentado una serie de consideraciones y de sugerencias a este documento ambiental, en la que propone precisamente evaluar esa incidencia desde el punto de vista social de que el plan debe de tener, en el que precisamente el Partido Socialista considera que es positivo lo que dice el plan sobre la posibilidad de la apertura del nivel, de la apertura del canal, y que es positivo que se haga, porque eso beneficia precisamente al ayuntamiento. Pero también es cierto que tiene una serie de carencias. Es un documento que prácticamente no generó, no ha sido redactado
con la participación de los vecinos. Para nosotros, de los vecinos ni de las fuerzas sociales de Valdoviño. Para nosotros es fundamental que en la redacción de ese documento participen todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, incluso los vecinos. No como meras trabajos de consideraciones, de sugerencias o de alegaciones, sino que sean personas de Valdoviño, personas implicadas directamente en ese espacio, las que puedan participar directamente dando sus opiniones y sobre todo dando sus experiencias sobre la gestión de la laguna. A partir de ahí, en esas consideraciones, también hemos conseguido que desde el Grupo Parlamentario Socialista se hagan ahora una serie de iniciativas, se han llevado a cabo una serie de iniciativas parlamentarias en forma de preguntas, proposiciones no de ley, etcétera, en las cuales inciden en estas consideraciones y sugerencias que desde el Partido Socialista de Valdoviño hemos realizado y que también se meten y proponen otra serie de cosas que apuntan el propio documento de inicio de gestión, pero que nosotros creemos que es importante tratar, y creemos que es muy importante tratar y que avanzamos y que a lo mejor nos atrevemos, a lo mejor nos equivocamos, pero yo creo que hay que decirlas. Que es necesario recuperar el nivel de vaso de laguna, una de las cosas que se están diciendo y que el propio documento de la Xunta de Galicia señala, de que hay una acumulación de arena excesiva derivada de los últimos años, sobre todo a partir del 2003, por eso a nosotros nos gusta poner la fecha del 2003, que es la fecha del Prestige, como elemento, como fecha de referencia, y que a lo mejor hay que empezar a valorar la posibilidad de recuperar el nivel de arena, de cota de vaso de laguna anterior al 2003, con lo cual no tendríamos una cantidad de arena tan importante como tenemos ahora en determinados puntos, y que es muy importante empezar a valorar la posibilidad o no de retirar la barrera de piedra que se colocó en esos momentos y a partir de esos momentos. Es algo que los técnicos avalan, que es algo que los técnicos consideran que es positiva, pero que a lo mejor habría que darle una vuelta teniendo en cuenta las consecuencias que vendrían derivadas de la posibilidad de la recuperación del vaso de laguna, ¿no? Pero creemos que lo que sí que está mostrando, y sobre todo lo que el último episodio de inundaciones ha mostrado, es una falta de sensibilidad total de la Xunta de Galicia, una incapacidad total del Gobierno Municipal de Valdoviño para atender de forma inmediata esos problemas de los vecinos. No se puede hacer esa dejadez, no se puede decir es que vienen 3 días, vamos a dejar 3 días antes de abrir, porque la idea de la Xunta de Galicia que a nosotros nos transmite el alcalde el día 3, es que van a abrir, pero que van a abrir el martes. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque es fin de semana actuaciones de emergencia no se realizan? La Xunta de Galicia, porque es fin de semana, no actúa en un espacio en el que ya trasciende la situación de inundación a una situación de emergencia. ¿No? Lo comentaba en el ayuntamiento esos días y decía, o sea, que si hay un incendio, como es una situación de emergencia, vamos a esperar a que pare antes de actuar. Pues que el símil es el mismo. Estamos hablando, lógicamente, de prioridades, claro, de vecinos, de gestión medioambiental. ¿Crees, señor González, que se ha priorizado en lugar de los vecinos, no sé si quizás la gestión ambiental, o que no se ha priorizado lo elemental? No, yo creo que no es un tema de priorizar. Yo creo que hay dejadez. Yo creo que hay dejadez a la hora de intervenir. Yo creo que en el 2011 si hay una sobredimensión de esa actuación que se hace con un gasto enorme de derroche económico en esta situación, en esta o en cualquier otra. Aunque tuviéramos una cuestión de bonanza, no es lícito, no es ético hacer un gasto, porque ya no es una inversión, hacer un gasto de más de 300.000 euros en la colocación de unos sacos, etcétera, cuando precisamente la historia, la tradición, incluso técnicos de la propia Consellería, de la propia Xunta de Galicia y de la propia Consellería de Medio Ambiente, de la Xunta de Galicia, en esas reuniones que se mantenían en esos días, apostaban directamente por la apertura, técnicos de aguas apostaban directamente por la apertura antrópica, como precisamente permite la ley. Pero ya no entendemos por qué es esa situación. Y estas situaciones de inundación vienen derivadas de ese momento. Yo creo que es una dejadez, incluso de falta de, vamos a decir, de compromiso y de decisión por parte del Gobierno Municipal de Valdoviño, de decirle a la Xunta, oye, eso es Valdoviño. Entendemos que es necesario conservarlo. E insisto, entendemos que es necesario conservarlo porque además el Partido Socialista tiene claro que es necesario conservarlo. Pero hay que compatibilizar. Y nosotros entendemos que hay que hacer estos documentos. Y que entendemos que hay que hacer, que creo que vamos a hablar un momento después de este tema, y te lo entrelazo un momento porque es necesario. Sí. Que es necesario hacer un plan de urbanismo el que contemple precisamente en que hay una serie de ámbitos que no se puede desarrollar urbanísticamente. Pero es que los espacios que están desarrollados, o los espacios que son suelos urbanos, son suelos urbanos. Y hay derechos. Y hay situaciones que a los vecinos hay que preservar. A los vecinos y a los visitantes, Porque precisamente
Hace relativamente poco, menos de 10 años, si no recuerdo mal, la propia Comunidad Económica Europea fue la que financió una actuación del paseo que circunda la laguna, como programa de actuación y de mejora de ese entorno. También estaba equivocada la Comunidad Económica Europea cuando financia una actuación a través del programa LIFE de mejora de ese paseo. Creo que no. Creo que no. Yo creo que lo que hay es una situación que ha desbordado incluso la Xunta de Galicia. Y ahora que me habla del plan de urbanismo, ¿cree que debe ser muy diferente o tiene que ser muy diferente el plan de urbanismo que se apruebe en el futuro del que actualmente está en vigor? ¿Cree que tiene que haber cambios importantes? Tiene que haber cambios, tiene que haber cambios, tiene que haber cambios porque la situación no es la misma. La situación no es la misma y evidentemente vamos a decir, los condicionantes sociales, los condicionantes económicos y los condicionantes de todo tipo de legislación que ahora mismo tenemos no son los mismos que en el año 88, que se inicia el plan y prácticamente se aprueba, hasta el año 93, que los actuales, ¿no? Pero fíjate, ya en esos años, y hablando de la laguna ya en esos años se preserva esa zona como espacio natural, y en la que se mantiene una zona simplemente como los usos urbano consolidado y otras que se mantienen como espacio protegido. Y en el Valdoviño además tenemos un problema, que dada el retraso, que no sé por qué, el retraso que sobre todo estas dos legislaturas se están llevando a cabo en la redacción del documento, nos está generando que estamos sufriendo toda una serie de repercusiones que la legislación sectorial, ya sea a través del plan de ordenación del litoral, ya sea a través del plan director de la red Natura, ya sea incluso el plan de la Lagoa, que va a tener incidencia directa sobre los condicionantes urbanísticos de la zona, o otros como el plan sectorial de áreas empresariales, todos estos planes, todos estos desarrollos que la Xunta de Galicia o el gobierno central, o incluso a través de la ley de costas, está desarrollando, nos está condicionando, nos está condicionando muchísimo a la hora de elaborar el plan. Pero eso no quiere decir que vaya a tener que ser muy diferente de lo existente, porque para el Partido Socialista lo importante es mantener y consolidar no solo el suelo urbano existente, y sobre todo consolidar y mantener y poder desarrollar en su cierta medida y en su cierta lógica todos los núcleos rurales existentes del término municipal. Núcleos rurales que son los que tienen que dar la conformación y la amalgama de ese territorio. Son la base a partir de la cual se tienen que desarrollar nuestras parroquias. Creemos necesario que, por ejemplo, en parroquias, claro, porque Valdoviño, decías antes, tiene costa, son muchas playas, etcétera, pero Valdoviño tiene otro mar. Tiene un mar interior que está en nuestras parroquias interiores, que es el Pantano das Forcadas, que es un recurso muy importante, es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro ayuntamiento. Nosotros creemos que todos los núcleos, ya sean también en las parroquias de costeras, pero también en las parroquias del interior, tienen que tener la capacidad de poder desarrollarse, de poder consolidarse, porque hace falta asentar población. Hace falta asentar población en esos espacios para que no nos pase lo que nos pasó, la posibilidad de que se nos cierren escuelas rurales. Tenemos que intentar que el plan de urbanismo sirva como instrumento para amalgamar, para consolidar y fijar una población que pueda vivir en Valdoviño. Y que pueda vivir en Valdoviño en todas sus parroquias y que pueda aprovechar Valdoviño con todos sus recursos, ya sean naturales, hablamos de la laguna, o ya sean culturales, pero también su capacidad de trabajo. Ahora mismo en Valdoviño tenemos un problema económico importante, tenemos muchos parados. Y no tenemos unas políticas que a través del plan de urbanismo se podían desarrollar para generar empleo. Tenemos un plan, dentro del plan de áreas sectoriales de Galicia, de áreas empresariales, está el polígono As Boeiras, un espacio urbanístico, un espacio del SEPES, que no se puede desarrollar porque falta el instrumento urbanístico para su desarrollo, que fue paralizado en la legislatura anterior, y como el plan de urbanismo está parado, no lo podemos desarrollar. Nosotros en este año, a través de los presupuestos generales del Estado, hicimos una enmienda a través de nuestra compañera Paloma Rodríguez, a través de nuestra diputada, para que se incorporase el polígono das Boeiras dentro de las áreas de actuación del Ministerio para este año. Fue rechazado por el gobierno del Partido Popular. Pero creemos que es necesario implantarlo. Pero sabemos que es difícil porque Valdoviño no tiene sus deberes, no tiene el plan general que lo habilite. Pero precisamente esa posibilidad de desarrollo económico, por ejemplo en este espacio de las Boeiras, podía haberse desarrollado a través de un plan sectorial. Otra cosa. Pero sí que es cierto, ese plan de urbanismo que nosotros queremos es un plan de urbanismo que consolide a la población, que consolide los espacios urbanos existentes, que consolide y fortalezca y posibilite la ampliación de esos núcleos rurales que son la riqueza de nuestro ayuntamiento, y que
incorpore todos los equipamientos y todas las infraestructuras y todas las dotaciones necesarias para hacer que esa cohesión social y que esos beneficios redunden directamente en nuestros vecinos. Pues sin duda el plan de urbanismo importantísimo para el futuro del concello de Valdoviño como para otros concellos. Y hablando de documentos claves e importantes, me hablaba antes de los presupuestos generales del Estado, yo le voy a preguntar por los presupuestos municipales de Valdoviño. ¿Qué información tiene el PSOE ahora mismo sobre ese documento? Bueno, hace 2 meses fue aprobado, según el gobierno municipal, unos presupuestos de trámite, por decirlo de alguna manera. Sabes que en Valdoviño hubo 2 sentencias judiciales que anularon los presupuestos, precisamente por una mala gestión del propio gobierno municipal del Partido Popular y de sus socios, que siguen siendo los mismos prácticamente. Hicieron un presupuesto de trámite que sinceramente no tiene ningún tipo de beneficio para los vecinos. Un presupuesto de trámite que son aproximadamente 4.600.000 euros, de los cuales prácticamente 4.200.000 euros son dedicados a gasto corriente. De los 4.600.000, 4.200.000 euros que la propia intervención municipal señala que hay un sobredimensionamiento de los gastos corrientes. Un sobredimensionamiento, sobre todo, que beneficia a las grandes empresas, beneficia a las grandes empresas del agua, que beneficia a las grandes empresas de la luz y de suministro eléctrico, pero que no redunda directamente en los vecinos. Unos presupuestos en los cuales, por ejemplo, la inversión solamente se reduce a si no recuerdo mal, aproximadamente 300.000 euros. Y 300.000 euros de los cuales una buena parte de esa inversión ya es lo que viene derivado de las actuaciones como son del plan de obras y servicios de la Diputación, o bien que se limita a hacer actuaciones de suministros, como por ejemplo, que es algo que nosotros entendemos y que nosotros hemos votado en contra en el Pleno, de hacer un gasto de más de 3.000 euros, que sumado al mantenimiento del sistema anterior, pues da más de 9.000, de un sistema de control de los funcionarios, de los trabajadores municipales, cuando hay muchísimas más necesidades, cuando son unos presupuestos que no abordan, la verdad, las necesidades, sobre todo fundamentales, que son las necesidades sociales de nuestro ayuntamiento. Y unos presupuestos que, por ejemplo, hay una reducción del capítulo de ingresos de más del 3%, que en un ayuntamiento, en Valdoviño, una reducción de ingresos directos de un 3% son también muy importantes. Hay una situación en la cual son 107.000 euros, si no recuerdo mal, en los cuales se dedican esos presupuestos para gastos de propaganda, no estoy diciendo también de publicidad, de gastos generales, etcétera. Cuando precisamente nosotros vemos ese sobredimensionamiento, porque es un sobredimensionamiento, de una situación que es irreal, nosotros hacemos una propuesta de mínimos, porque no podíamos hacerlo tampoco mucho tiempo y demás. Hacemos una propuesta por la cual, por ejemplo, trasladar como mínimo 53.000 euros, que decíamos que se podían sacar perfectamente de esos gastos de propaganda y de gastos generales y de gastos jurídicos, esos 53.000 euros más el incremento de tasas, por ejemplo, de actividades que se están desarrollando ahora, como puede ser el feirón mensual, que se está desarrollando, genera un gasto de más de 60.000 euros, se está desarrollando un gasto de más de 60.000 euros, y que por el cual el ayuntamiento no está cobrando tasas. Nosotros decimos que se mantenga esa actividad, pero que se cobren las tasas a los comerciantes. Y hacíamos que una propuesta de 53.000 euros fuera trasladadas a los servicios sociales y que gestionase directamente servicios sociales. Porque ahora mismo en Valdoviño hay más de 70 personas en lista de espera para ser atendidas a través de servicios sociales. Por tanto, creemos que es un presupuesto que no es real, un presupuesto que no atiende a las necesidades prioritarias de nuestros vecinos y un presupuesto que está encaminado a justificar sobre todo una serie de pagos y de gastos a las grandes empresas y otra serie de gastos que se están desarrollando en nuestro ayuntamiento y que no redundan para nada en el beneficio económico y en el desarrollo económico de nuestro ayuntamiento. Bueno, estamos hablando ya de cifras importantes de esos servicios. Lógicamente, la crisis afecta a todos los concellos de la comarca de Ferrolterra. ¿Cree que la situación económica del concello de Valdoviño, digamos, es suficiente para atender estas necesidades que hablo? Digamos que es preocupante. ¿Cómo la definiría? No, el concello de Valdoviño no tiene un problema importante de recursos económicos. Tiene remanente de crédito, tiene remanente de tesorería, y por tanto no habría problema para abordar los graves problemas que tiene el ayuntamiento y sobre todo los graves problemas que tienen en áreas como lo que pueden ser servicios sociales. Lo que hay es falta de gestión y lo que hay es falta de voluntad de tomar decisiones de cara a las necesidades que tienen los vecinos. Lo que hay falta es de tomar decisiones de cara a cuáles son las situaciones. De una vez por todas, llevamos varios años en que nosotros hicimos una propuesta el año anterior de modificación de tasas por ejemplo, de modificación de tasas de abastecimiento y de saneamiento,
porque son enormemente caras, mucho más caras, por ejemplo, que en Ferrol, y eso que en Valdoviño disfrutamos del pantano de las Forcadas, que es el que abastece a toda la comarca, muchísimo más cara. Nosotros hemos presentado una alternativa que el alcalde ni siquiera ha tramitado. No, él considera que es más importante pagar, cuando además ni siquiera nosotros defendimos desde un primer momento que la empresa concesionaria de agua debía de estar pagando a Valdoviño ya, desde hace tiempo, cantidades importantes por la gestión precisamente de esa agua. Y no es al revés. Pero en cambio el Ayuntamiento de Valdoviño no está haciendo los trámites necesarios para que esos beneficios que se está desarrollando a través de la gestión del agua y del saneamiento redunden directamente en nuestros vecinos. Y eso es un problema de gestión. Es un problema de falta de gestión. Entonces, económicamente no hay problema. Creemos que no debería haber problema. Para el Ayuntamiento lo hay, porque no está gestionando con cabeza, entendemos, con cabeza de cara a las necesidades sociales, o de cara a las necesidades educativas, o de cara a otro tipo de necesidades que tenemos en nuestro concello, como por ejemplo necesidades económicas, y se está centrando en actuaciones en muchos casos populistas. Nosotros recordamos en muchas ocasiones aquella frase de pan y circo de época romana, que dedicarse a festejos y poco más, y no hacer labor de verdad de actuaciones directas que puedan redundar en beneficio de nuestros vecinos, ¿no? Bueno, hablando de... Sí. Porque simplemente, por ejemplo, hay una serie de gastos que nosotros llevamos protestando por ellos, en los cuales ahora mismo hay casi 5.000 euros en asesores al mes, mensualmente. Se están pagando, creo que son 4.000 y algo en asesoramientos, y más de casi 40.000 euros al año en alquileres. Alquileres que en algún caso están sin contrato, y que la propia intervención municipal hace reparos continuamente para poder pagarlos, pero que el alcalde muy sanamente, a su juicio, levanta para facilitar el pago, ¿no? Nosotros decimos que gestione de una vez, y que no puede tener esos alquileres, y que por favor que reconduzca esas situaciones, pero bueno. Pues veremos si esas peticiones son atendidas por parte del grupo que gobierna, encabezados por el popular José Antonio Vigo. Antes de finalizar, quería preguntarle, señor González, por un asunto del que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, esa inspección judicial que se había realizado el pasado año sobre algunas obras que se habían llevado a cabo en el año 2012. Cuando sale una noticia así, normalmente los vecinos pues un poco se alarman. ¿Pueden estar tranquilos los vecinos o desde el Partido Socialista cómo se ve esta situación, ¿no?, que se produjo? Bueno, para el Partido Socialista es una situación preocupante. Nosotros evidentemente en ningún momento hemos señalado en prensa cuál es la situación, porque estamos a la espera, evidentemente, de lo que el juzgado determine. Lo que siempre el Partido Socialista le ha dicho al grupo municipal es que lo que tiene que dar es totalmente toda la información, y siempre que hay alguna información vinculada o algo vinculado desde el punto de vista de tramitación municipal, vinculado con esos expedientes, el Partido Socialista lo que le pide siempre al gobierno municipal es que lo traslade al juzgado. Por eso, para nosotros es importante que todo lo que esté pasando en relación a esos expedientes, o incluso que se generaron en el año 2012, ya sea de la contratación de las obras del POS, ya sea de la ampliación del contrato de Aquagés bueno, ahora ya no se llama así, de la concesionaria, sí, de la concesionaria municipal en esos momentos, entendemos que debe de ser trasladado por una cuestión de transparencia al juzgado correspondiente, en este caso el juzgado de Lugo, ¿no? No tenemos más información, nosotros tampoco evidentemente estamos a la espera de lo que no juzgamos, nosotros no somos quien para juzgar, pero nosotros los que sí hemos protestado ya desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista judicial, evidentemente ni penal, nosotros no somos quien, pero nosotros sí hemos manifestado nuestra oposición tanto a la contratación, de esas obras del POS. En ese momento creíamos que no era adecuado hacer ese tipo de contratación, y desde luego mostramos nuestro total rechazo a la ampliación del contrato. Creemos que no es la fórmula, la ampliación del contrato de la concesionaria municipal de aguas y saneamiento no es lo adecuado, y que entendemos que no es la fórmula, y que creemos que se ha hecho mal. Sí que creemos, y ahí sí que reclamamos, igual que hace el alcalde de Coruña, que haya agilidad. Sí que nos gustaría que hubiese agilidad, sí que nos gustaría que hubiese claramente ya transparencia y que supiéramos de lo que estamos hablando. No sabemos absolutamente nada más. Sabemos que desde el juzgado se hizo alguna otra visita al concello, pero evidentemente nosotros ahí nos mantenemos totalmente al margen, y lo que queremos pedir es, eso sí, nos gustaría que el juzgado de una vez supiéramos a lo que nos estamos ateniendo, por lo que tú dices, por la incertidumbre que se genera en los vecinos, por la incertidumbre que se genera incluso en la tramitación de diversos expedientes dentro del concello,
No sabemos de qué es lo que está pasando, nos gustaría saberlo, pero nos gustaría saberlo para poder, en algún caso, pues reconducir alguna situación, o que se reconduzca alguna situación, y sí que esperemos que esto no dañe la imagen de nuestro ayuntamiento, que se resuelva. Sinceramente, esperemos que no salga nada, sinceramente, lo decimos con total claridad, porque no creemos que haya ningún tipo de irregularidad, o no nos gustaría que hubiese ningún tipo de irregularidad, más que la propia denuncia política, que creemos que no se deben de hacer esas contrataciones de esa forma, y desde luego entendemos que debería retrotraerse la situación del contrato de ampliación del servicio, porque entendemos que no se debería de ampliar, sino que era algo que ya estaba dentro del contrato y que no debería de haberse ampliado. Pero eso son cuestiones administrativas. Esperemos, por el bien de nuestro ayuntamiento y de la imagen de nuestro ayuntamiento, de que no tenga más trascendencia que esa. Pues veremos cómo acaba ese capítulo judicial en el Concello de Valdoviño y si son atendidas esas peticiones de agilidad de trámites. Pues Alberto González, portavoz del PSOE en este municipio, un placer como siempre haberle tenido aquí esta tarde y gracias por haber estado. No, gracias a vosotros. Para nosotros es fundamental atender a la prensa y es una obligación que tenemos con nuestros vecinos. Pues lo dicho, gracias, y a ustedes también, gracias por su atención, y les recordamos, como siempre, que también nos tienen en internet, en esa web tvferrol.es, en directo y en diferido, en ese espacio de televisión a la carta. Nosotros volvemos el próximo día. Hasta luego y gracias por estar ahí.